Atención, señores, vamos a ver este debate. Antes, yo he estado analizando y pensando por qué existe el protestantismo, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos alegan. Y me he dado cuenta que ellos no aceptan la autoridad que ya existía. Y este debate es bueno por eso, porque aquí Hugo, en el canal de Hugo Ariza, que le dejaré aquí el link del canal, entran varias personas y van a hablar de la autoridad. ¿A quién Jesús le dejó esa autoridad para que lleve su palabra, su mensaje? ¿Cuáles son esos ministros legítimos? Entonces vamos a ver este debate porque pienso que nos puede llevar mucha luz para analizar quién tiene la verdad del catolicismo, los romanos o el protestantismo en general. Vamos a ver, dale play. Saludos, hermanos Eleazar. Un abrazo grandísimo, hermano. Okay. ¿Cómo te va? Hola, Hugo, bendiciones. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bien, hermanazo. Eleazar, yo como católico, viendo la historia, parto de que Cristo ha instituido un solo magisterio para enseñarle al pueblo lo que le concierne a él. Podría citar muchos textos bíblicos para mostrar eso. ¿Tú aceptarías ese postulado? A ver, sí, ponme en contexto de todo, porque cuando me escribiste venía del trabajo, vi el mensaje saliendo del trabajo, acaba de llegar. Ok, vamos a ver. La pregunta es que Cristo constituyó un magisterio. O sea, instituyó un grupo de personas selectas para enseñar lo que le concierne a él. Una iglesia. Sí, correcto. Jesucristo constituyó los 12 apóstoles. Ajá. Y los 12 apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Antes de todo eso, Cristo instituyó 12. Esos 12 son la iglesia de él. Es visible, con personas reales, visibles. Eso es la iglesia de Jesús. Luego va a crecer, pero la autoridad y el magisterio son esas personas. Eso tiene que tenerlo claro el protestante y el católico. Y yo pienso que ahí que está el punto. Vamos a seguir escuchando, señores. Y estos serían autoridad, ¿no? Para empezar a regir lo que es las iglesias en cada una de las localidades. Perfecto. Y, o sea que al morir los apóstoles quedó este grupo selecto por los mismos apóstoles con la autoridad de los apóstoles para seguir dándole la enseñanza al pueblo cristiano. Ojo, vamos a ver si lo acepta. Claro, sí. La transferencia de autoridad fueron de apóstoles a ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Anciano, cuando él dice anciano, ¿qué está diciendo? A obispo, sacerdote. Tengo los versículos inclusive, y estos ancianos serían los respectivos gobernantes de cada una de las localidades en las iglesias. Ok, y Cristo le ha prometido a ese grupo de personas la asistencia del Espíritu Santo. Sí. Obviamente. Claro. La palabra dice, bueno, que hay 5 ministerios, hay un conjunto de dones, hay operaciones, y el ejercicio de los ministerios, los dones y las operaciones, evidentemente son guiados por el Espíritu Santo. Okay. Cuando son guiados por el Espíritu Santo, obviamente también no siempre va a ser así, pero claro que tiene que haber guía del Espíritu Santo para el ejercicio de dones, ministerios, operaciones. Entonces, aparte de la inspiración que han recibido los agiógrafos, también este grupo de maestros auténticos, déjeme colocarme aquí en el medio, este grupo de personas auténticas son guiados por el Espíritu Santo para enseñar lo concerniente a Cristo. Ojo. Evidentemente, ahí estamos de acuerdo, sí. Michele. Esa es la prerrogativa de la infalibilidad católica, Eleazar. Ojo. Ahí coincidimos también nosotros, los 12 apóstoles comisionaron, de hecho aquí tengo los pasajes, ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos, esa palabrita me choca. Y Tito 1:5 dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces vemos que la transferencia de autoridad de los apóstoles en cada iglesia, en cada ciudad, fue ancianos. Y estos ancianos, evidentemente, con el resto de la congregación, a través de los dones y ministerios, pues eran autoridades en sus respectivas localidades. Y obviamente son inspirados por el Espíritu Santo. Cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque sabemos que también en la iglesia habían problemas, ¿no? Doctrinales, desviaciones, madurez o inmadurez espiritual. Pero sí suscribo lo que dicen, recibieron autoridad de parte de los apóstoles y creo que ese es el orden de Dios, un cuerpo de ancianos que rija
cada localidad. Pero bienvenido, profe Michele Marincolo, qué placer tenerlo aquí, profesor Sasso. Ay. Un honor para mí, de verdad. Saludos a todos. Sí. Esto se va a poner bueno, señores. Quería hacerle esta pregunta para que intervenga luego el profe Michele. Pero estos ancianos van a enseñar y definir doctrinas por sí solos o tienen que someterse en grupo. Uy, qué buena pregunta hizo Hugo. ¿Definir doctrinas por sí solos o tienen que someterse en grupo? Ellos como un cuerpo de maestros. Ok, vamos a ver qué va a responder. Creo que... según la historia, según la historia. Tienen autoridad para seguir enseñando lo que es el evangelio, partiendo de allí, ¿no? Que Cristo resucitó. Esa no fue la pregunta. El que crea en Cristo pues es salvo, el que no crea sigue condenado. Tienen autoridad para seguir enseñando las doctrinas fundamentales que Jesucristo enseñó cuando estaba en vida. Tienen autoridad para ministrar a través del conjunto de dones y ministerios que salen establecidos en la palabra de Dios. Pero un grupo, o sea, independientemente hay un grupo para enseñarle a la única iglesia de Cristo, porque tú te estás hablando de iglesias locales, pero ellas comprenden una sola iglesia, ¿sí o no? Ajá. Exacto. El conjunto de grupos podemos decir que es la iglesia cristiana. Okay. Primeramente en Jerusalén, después Antioquía, luego se esparcieron por Asia Menor, Grecia, posteriormente a Roma. Eran los grupos que fueron esparciéndose en ese mismo orden, Jerusalén. Ok, ese grupo creían lo mismo, profesaban la misma fe, ¿verdad? Judea y Samaria, Antioquía, luego en Asia Menor, Grecia, sí, pero, y después llegaron a Roma. También llegaron al norte de África. No sé si el profe Michele quería preguntarle algo al hermano Eleazar, porque a mí veo que está aceptando la gran prerrogativa de la infalibilidad. Sí, está aceptando, pero después este señor, ¿cómo se llama? Eleazar, después como que se desvía. ¿Qué dice aquí, señores? ¿La infalibilidad de qué? Ay. Ahora es. Bueno, la asistencia de este grupo selecto, primero los apóstoles, luego ellos mueren, pero tú aceptas la delegación de esa autoridad a los que siguen. Eso se llama sucesión. Tú sigues aceptando la asistencia del Espíritu Santo a ese grupo de personas que al momento de enseñar lo concerniente a Cristo no van a cometer errores. Exacto, vamos a ver si lo aceptan. Sí acepto la autoridad, más no acepto que haya infalibilidad. Entonces, aquí comenzó el problema ya. Por eso en las transmisiones que hemos tenido, Hugo, yo insisto en distinguir lo que es la inspiración plenaria con la inspiración especial. La inspiración especial es aquella en donde el Espíritu Santo en circunstancias específicas, en momentos concretos, inspira a cualquier autoridad en el ejercicio de los dones y los ministerios, y obviamente en esa inspiración, si es verdadera y si viene de Dios, tiene que ser inerrante e infalible. Pero hay que hacer énfasis en ese tipo de inspiración que es especial. No me atrevo a decir que los ministros son infalibles, porque si en un momento puede ser inspirado, en otros momentos pueden fallar. El apóstol Pablo corrigiendo al apóstol Pedro. O sea, no vemos allí en Gálatas 2 a partir del 11 una infalibilidad de Pedro. Incluso el apóstol Pablo le llamó hipócrita porque cuando compartía profe Michele, ¿cómo ve usted el planteamiento del hermano Eleazar que acepta? Él llama inspiración, nosotros vamos a creer que es una asistencia. El hermano Cristian puede subir, ¿cómo es que Dios puede asistir a la iglesia para enseñar lo concerniente a Cristo, pero esa asistencia no es suficiente para que no determine las cosas o defina las cosas, reconozca las cosas sin error? O sea, ¿cómo es que Dios es capaz de asistir, pero a la vez no en esa asistencia para determinar las doctrinas o enseñar correctamente la doctrina de manera vinculante a toda la cristiandad, Él no vea infalibilidad allí? Ay, vamos a ver qué dice Michele. Claro, a ver, en este caso, digamos, sería una contradicción, ¿no? Porque, claro, si se dice que puede asistir y luego se dice no asiste, entonces habría una contradicción ahí, habría un pequeño problema. Pero yo más que nada, ¿no? Quisiera hacer una pregunta a Eleazar, si me permite, mi hermano. Viene pregunta. A ver, tú, o sea, ¿cuál sería el verdadero problema en contra de la infalibilidad? ¿Por qué no estarías dispuesto a aceptar que Dios pudiera participarles la infalibilidad a una persona o un grupo selecto de personas en virtud de la cual
pudiera definir de un modo apodíptico, por lo tanto, sin digamos, posibilidad de fallo, de error, lo que es concerniente a fe y moral, que básicamente es justamente aquello en lo que el cristianismo, o sea, es el corazón, ¿no? Es el núcleo de lo que es el cristianismo. ¿Cuál sería para ti, digamos, la razón por la cual tal cosa no podría darse? Vamos a ver. Sí, en aras de buscar un entendimiento, creo que si preguntamos objetivamente y buscamos la verdad objetivamente, yo he expresado en varias transmisiones que la clave para entender lo que estoy tratando de expresar es la diferencia entre inspiración plenaria e inspiración especial. Hay distintos tipos de inspiración. Cuando uno estudia la doctrina de la inspiración, vemos que hay inspiración mecánica, que es el dictado literal. Pero en este caso, o sea, si la iglesia es inspirada de manera parcial, y es inspirada para reconocer las doctrinas correctas. O sea, para el canon, para el libro, el canon, el Nuevo Testamento, la Biblia. Eso es lo que nosotros entendemos como infalibilidad. Yo no diría inspiración, porque la confundiría. Yo diría asistencia del Espíritu Santo a la iglesia para reconocer las doctrinas y al momento de enseñarlas de manera vinculante a toda la cristiandad, no va a cometer error. Doctrina concerniente a fe y moral. Ojo. Eso es la infalibilidad católica. Eso es infalibilidad. El tema es... El católico nunca va a aceptar que la iglesia tiene esa infalibilidad. Va a aceptar que el Espíritu Santo lo guió. Algunos sí, algunos no. ¿Por qué no lo aceptan? Porque si aceptan, entonces están aceptando de que Cristo está aceptando esa iglesia y Cristo nada más va a asistir a su iglesia en eso. Y por eso no lo aceptan, me parece. ¿Hasta cuándo es la infalibilidad? Al protestante lo que le preocupa es que el hecho de que haya una inspiración especial, que es la que se da en un momento determinado, en ese momento, si hay verdadera inspiración de Dios, obviamente no podemos decir que algo inspirado por Dios tiene error. Será una contradicción. Exacto. En ese momento particular. Pero ¿qué pasa el día siguiente? ¿Qué pasa el resto de los días, de los meses? Nosotros no creemos que la infalibilidad continúe. Cuando es una infalibilidad completa, lo calificamos como inspiración plenaria. Pero es que el católico no es infalible el año completo. Es cuando se reúne a buscar una verdad. ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, en los concilios. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a resolver, todos los obispos, todo el mundo, vamos a reunirnos. Esto y esto, vamos a determinar esto. Ahí es cuando es infalible. No todos los días cuando está caminando en la calle. Entonces, el hecho de que una autoridad en un momento pueda ser inspirado por Dios, no significa que en un futuro pueda equivocarse, pueda pecar y pueda enseñar una falsa doctrina. Entonces, la pregunta sobre la infalibilidad sería: ¿hasta cuándo es infalible? Si es en el momento de inspiración, obviamente no hay infalibilidad si hay inspiración de Dios. Pero después, esa persona puede ser falible y puede fallar. Por eso estaba citando el caso del apóstol Pedro, que es un apóstol. ¿Cuántas cosas inspiradas por Dios no dijo? Aceptando la infalibilidad, porque la Iglesia Católica dice que es infalible cuando, de hecho ponen en el Pastor Eterno, cuando al momento de definir concerniente a fe y moral, enseñanza concerniente a fe y moral, no va a fallar. Eso, ellos se confunden que creen que va a ser infalible hasta hablando por teléfono. No. Exactamente. Entonces, cada vez que es necesario que la iglesia necesita hacer un reconocimiento concerniente a la revelación a fe y moral, no va a fallar. Esa es la infalibilidad católica, ¿eh? Pero esa infalibilidad es especial. Cuando dices cuando, como ustedes argumentan, es cátedra, se habla de un tipo de inspiración que es especial, es en un momento determinado. Ojo. En cambio, la Biblia es plenariamente inspirada, siempre es inspirada, porque ya están claros cuáles son los criterios. Pero ¿va a haber error cuando la iglesia es asistida o inspirada, como tú le dices? Porque ya me estás aceptando que es asistida por el Espíritu Santo. Cuando hay verdadera asistencia del Espíritu Santo, no puede haber error. ¿Cómo puede? Cuando hay verdadera, ¿quién determina que hay verdadera asistencia a la iglesia al Espíritu Santo? ¿Quién es el que determina? Está raro eso. Podemos decir que Dios inspira equivocadamente. Lo que argumentamos nosotros los protestantes es que si, por ejemplo, Pedro, cuando empezó a predicar y se convirtieron 3,000 personas, que fue el primero que empezó a evangelizar en Jerusalén. Pedro fue el primero en todo, hermano, en todo. Obviamente estaba inspirado por Dios. En ese momento podemos decir que fue infalible, quedó escrito. En ese momento hubo inspiración especial.
Pero cuando vamos a Gálatas 2, a partir del 11, vemos a un Pedro hipócrita que le daba pena sentarse con los gentiles y Pablo lo reprendió. Y eso es de doctrina, ese chin. Ese es cuando Pablo reprende a Pedro. ¿Fue por doctrina que lo reprendió o fue por conducta o moral? Ellos se confunden. Allí no estuvo inspirado Pedro. Así que la cuestión sería, lo que nos preocupa a nosotros los protestantes es hasta cuándo es esa infalibilidad. La iglesia, las autoridades, los demás tipos de fuentes gozan de inspiración especial en momentos determinados. Pero la Biblia, como es la única que tiene inspiración plenaria, decimos que es la fuente más segura y confiable para desarrollarla como visión. Porque las demás fuentes solo tienen inspiración especial. Vamos a ver. Pero es plenaria. Perdón, ¿puedo? Sí, adelante. Es plenaria, dices que, o sea, tú cuando hablas de inspiración plenaria te refieres a que la Biblia siempre va a decir la verdad, ¿no? O sea, que los postulados que nosotros encontramos en ella siempre son verdaderos. ¿O te estoy entendiendo mal? Bueno, en primer lugar, no soy yo quien definir la inspiración plenaria. Así es que se enseña... desde tu postura, sí. Pero en síntesis es como tú lo acabas de expresar. Desde la A hasta la Z, como ya fue revisada, como ya se establecieron los criterios, ya se sabe que la escritura es inspirada plenariamente. No hay error en la escritura. Y siempre que ha habido escritura desde el Pentateuco, se ha creído en la inerrancia. Esa es la inspiración plenaria. Para seguir tu mismo esquema, pero se puede decir lo mismo del magisterio católico. Es decir, circunstancialmente se puede dar una inspiración, ¿cómo es que le llamaste? Plenaria. Especial, una inspiración especial, que es en el momento en el que se define, ¿no? O sea, circunstancialmente se hace la definición dogmática, y en el momento en el que se fija la definición de modo dogmático, pues esa se mantiene en el tiempo y no puede cambiar. Por lo tanto, se convierte en inspiración plenaria, porque lo mismo que tú encuentras en la Biblia, como tú decías, ¿no? Desde la A a la Z, o sea, los diferentes postulados que ahí encontramos, dado que, o sea, valen siempre, por lo tanto, se habla de inspiración plenaria, pues de modo semejante sucede lo mismo una vez que ya se fija el dogma en el catolicismo. Entonces, encontramos que primero, o sea, para poder llegar a la inspiración plenaria, se tiene que pasar por la inspiración circunstancial. Así exactamente los mismos pasos también se dan en el catolicismo. Pese a que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas de las cosas que decías, ¿no? Este que está aquí abajo, Cristian Osorio, no está de acuerdo. Él va a hablar más adelante. Vamos a ver. Por ejemplo, no me parece que, por ejemplo, Pedro estuvo sujeto a infalibilidad en el momento en el que predicó esa vez ante esas 3.000 personas, porque me parece que nosotros podemos decir algo inerrante sin necesidad de estar siendo inspirados por Dios. Por ejemplo, si ahora yo dijera la afirmación, la verdad es imposible que tenga error, es una declaración de por sí absoluta y que además es imposible que falle, porque en la verdad no puede haber error. Sin embargo, no es que yo en este momento estoy siendo inspirado de algún modo por Dios o Dios me está participando de la infalibilidad para que yo pueda hacer tal afirmación. Y sin embargo, es imposible que mi afirmación falle en este caso. Entonces, por eso que digo, no estoy de acuerdo a lo mejor con algunas cosas, pero siguiendo tu mismo esquema, se puede decir lo mismo del magisterio católico. Entonces, en ese caso, una pregunta, ¿no? Porque yo, bueno, perdón, que yo vivo dentro de un termo, entonces yo no conozco. Sí, lo que pasa es que Miquel yo creo que es filósofo y los filósofos comienzan ahí titilán. No les conocía a ninguno de los dos. Por cierto, un placer poder compartir este panel aquí hoy con ustedes. Entonces, te hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no dejar el protestantismo y venir al catolicismo en cuanto en el catolicismo se encuentra este esquema que tú estás presentando, pero además de un modo, digamos, vivo o quizás más vivo, ¿no? Si es que se me permite el término. En cuanto, pues precisamente tenemos unos dogmas que en la medida de lo que necesita la Iglesia, pues se van definiendo a lo largo del tiempo para justamente, digamos, poner como unas barreras de suerte que así las herejías no puedan penetrar en el cristianismo y pueda, por tanto, darse una protección de lo que es el núcleo, el corazón de la fe cristiana. ¿Qué te impediría a ti dejar el protestantismo y venir al catolicismo, dado que encontramos el mismo esquema? Vamos a ver. Ok, creo que son 3 preguntas que tengo que responder. Si me equivoco, me recuerdas, ¿no? Si faltó alguna pregunta. Es correcto que, por ejemplo, los profetas, cuando
hicieron... salgo a la puerta y sigan interactuando, ya regreso, los sigo escuchando, ¿eh? Ok, no hay problema, gracias. Ok, es correcto, de hecho se considera, ¿no?, que cuando los profetas redactaron contenido, incluso en el Antiguo Testamento, en ese momento hubo inspiración especial y luego esa fuente material, al quedar perpetua, podríamos establecer que se mantiene inerrante e infalible, ¿no? Pero son dos cosas muy diferentes a que en el momento de inspiración el profeta redactó algo para que quedara, bueno, para la eternidad escrito en la Biblia. Eso es una cosa, a decir que el profeta iba a quedar permanentemente infalible. A ver. Así, podemos coincidir en que los ministros o autoridades en una iglesia, si son inspirados especialmente por Dios y establecen una doctrina, esa doctrina, si queda dentro de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la doctrina perpetuamente queda de manera infalible, y todos creemos en doctrinas fundamentales del cristianismo, pero eso no significa que el autor va a gozar de inspiración plenaria todo el tiempo. Ay. Eso respondería en primer lugar. En segundo lugar, creo que la pregunta es por qué hay diferencia entre el catolicismo romano y por qué no pasó al catolicismo romano. De hecho, les tengo algunas preguntas. En el protestantismo, A ver. la estructura epistemológica, cada rama del cristianismo tiene diferentes estructuras epistemológicas, como ustedes ya deben conocer. La única fuente infalible de autoridad es la escritura. A partir de allí, las demás fuentes de autoridad las consultamos, y si son consistentes con la escritura, lo aceptamos. Si no es consistente con la escritura, pues lo rechazamos. En el catolicismo romano tienen 3 fuentes de autoridad, ¿no? Pero creo, si no me equivoco, que anteponen el magisterio, porque el magisterio es, específicamente el católico romano, es el que va a interpretar tanto la escritura como la tradición. ¿Por qué los protestantes no creemos en esa estructura epistemológica, que también es una estructura epistemológica? Porque no creemos que la iglesia tiene inspiración plenaria. Ay. Ese es el problema. La Biblia habla de trigo y cizaña dentro de la iglesia. Ay. Habla de falsos pastores, falsos maestros, falsos cristos, falsos apóstoles, desviaciones espirituales, desviaciones doctrinales, apostasía, corrompimiento espiritual hasta el punto de comparar la iglesia con una ramera. Ojo. Por eso no creemos que la iglesia sea la fuente más confiable. Uy, espérate. No lo puedo creer. Él está interpretando esos versículos y por eso él cree que la iglesia no es que... Espérate, ¿qué fue lo que dijo? Rompimiento espiritual hasta el punto de comparar la iglesia con una ramera. Por eso no creemos que la iglesia sea la fuente más confiable. ¿Qué? Para regir las demás fuentes. ¿Qué? No lo puedo creer. La misma Biblia lo refuta él. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna invaluante de la verdad. En esa iglesia no puede haber mentira, no puede haber falsedad, no puede haber equivocación. Es la verdad. ¿Qué? No. Fuente más confiable para regir las demás fuentes. Ojo, no significa que la iglesia no sea fuente de autoridad. Como la Biblia sí goza de inspiración plenaria y obviamente ya está revisada con su debido proceso, creemos que el punto de partida, y eso es lo que significa principio de sola escritura, el punto de partida más seguro. Principio de sola escritura, un principio que no existía, ok, está bien, una doctrina que no la profesaban los apóstoles, ok. Es la escritura propiamente. Así que al ver que tanto los ministros como la iglesia no tienen este tipo de inspiración plenaria, nosotros creemos que es más confiable el desarrollo doctrinal de la fe y de la moral a partir de la escritura. Pero no estarías confiando que el mismo Espíritu Santo que asista a la iglesia o que tú le llamas inspiración especial para que al momento de enseñar enseñe sin error. No, de hecho, fíjate, incluso sin hacer alusión al catolicismo romano. Si nosotros vemos en una iglesia un predicador que está errado, ¿cómo hacemos? No podemos aceptarlo. Si vemos que está diciendo algún disparate dentro de nuestras iglesias que no es conforme con la escritura, lo tenemos que rechazar.
Si nosotros creemos que la iglesia va a ser siempre inspirada con ese tipo de inspiración plenaria, tendríamos que aceptar, y lo hay cada clase de predicador en toda la cristiandad. Pero no me respondiste en la pregunta, no me respondiste, o sea, no estás confiando entonces en esa inspiración parcial, porque o sea, creo que la pregunta que te hizo el hermano Miquel está buena, o sea, de la misma manera, ok, tienes la Biblia sin error, ¿cómo va a cometer error la iglesia si está siendo asistida por el Espíritu Santo para definir sin error, valga la redundancia, cuestiones concernientes a fe y moral? Muy bueno, Hugo es muy bueno, señores, van al punto ahí, pam, pam, wow, vamos a ver qué dice. Lo que enseña la inspiración especial es que no siempre está inspirado. Igual el católico, o sea, el católico no cree que el Papa en una homilía puede decir cualquier cosa, o sea, no hay un programa de televisión, cualquier vaina, es cuando se reúne a debatir un tema específico, a resolver un problema, a tirar un dogma, es ahí, señores, ellos no lo entienden. Nosotros como católicos no hay problema si el Papa no es una biblioteca andante, el Papa no es una enciclopedia andante, entonces es cuestión de definición. Entonces no estás confiando en el Espíritu Santo. Hugo, permíteme. No sería tanto no confiar en el Espíritu Santo, sino discernir cuando hay inspiración del Espíritu Santo. Si dentro de nuestras iglesias, por ejemplo, está la teología de la prosperidad, obviamente uno puede defender que hay inspiración. Señores, hay muchas cosas fuertes en esa doctrina, esa teología, la prosperidad. Vamos a hacer un video de eso. Del Espíritu Santo y uno lo rechaza. Nosotros filtramos a través de la escritura y ustedes filtran a través de la autoridad del magisterio romano. Son diferencias líneas epistemológicas, pero tenemos puntos de coincidencia. Y creo que con madurez podemos entender que Dios... Es que no logro comprender, Eleazar, no logro comprender cómo, si el Espíritu Santo está asistiendo a X magisterio para enseñarme lo concerniente a la revelación, ¿por qué no confiar y no entender y dar el salto de fe de que eso es sin error? Y por eso lo abrazo. Adelante, Cristian. Sí, mira, cuando está inspirado, el tema es que tú estás presuponiendo que siempre hermano, está inspirado. Vamos a darle tiempo al hermano Cristian. Sí, que no ha hablado. Bueno, saludos, mis estimados. Ahí de forma simple y, a ver, explicando un poco lo que Eleazar propone y lo que de pronto Hugo no entiende, es que en cierta manera la inspiración especial que propone Eleazar significa de que el cristiano católico o el que está vinculado a cierta magisterio no sabe con exactitud en qué momento sí hay inspiración especial y en qué momentos no. O sea, tú obviamente estás presuponiendo de que sí sabes en qué momento la iglesia está actuando bajo esa inspiración especial, pero no, en la cosmovisión que propone Eleazar, y bueno, por supuesto también muchos protestantes, no se sabe. Van a haber momentos en la iglesia donde la iglesia va a hablar inspirada de forma especial, pero van a haber momentos donde no va a hablar de forma especial o inspirado de forma especial. Y dado de que no sabemos cuándo es, la iglesia tiene en su contenido o en lo que propone momentos o verdades y momentos donde enseña no verdades. En ese sentido, esa es la cosmovisión protestante, de que en términos generales, el Espíritu Santo puede inspirar a cualquiera de nosotros y por supuesto lo haríamos de forma acertada, verdad. El Espíritu Santo puede aceptar a cualquiera de nosotros. Esa pregunta está buena, se la voy a hacer a ustedes. El Espíritu Santo puede guiar a cualquiera que no sea de su iglesia, que no esté en comunión con su iglesia, en comunión con su iglesia. ¿Puede el Espíritu Santo asistirlo para cuestiones de fe? Y está como raro esto. Díganme qué opinan ustedes. Pero dado que no sabemos cuándo sí y cuándo no se habla bajo la inspiración. Miren los ojos a Hugo. Hugo dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren los ojos de Hugo. Verdad. Pero dado que no sabemos cuándo sí y cuándo no se habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, debemos abrazar la cosmovisión protestante de que solo la Biblia, dado de que es inspirada de forma plenaria, garantiza que en todo momento y en cada parte de su contenido es infalible o es inerrante. Creo que es la forma más simple de entender la propuesta de Eleazar. Suscribo 100% lo que dice Cristian. Adelante, pero profe Miquel. Creo que ustedes parten de unos supuestos equivocados. Uy, ustedes parten de unos supuestos equivocados. Ustedes creen esto, pero ustedes están comenzando equivocadamente, dice Miquel. Adelante, profe Miquel. Creo que ustedes parten de unos supuestos equivocados. Okay. Y en virtud de eso es que llegan también a conclusiones equivocadas. Okay, por ejemplo, antes Eleazar decía que nosotros le damos prioridad al magisterio
que en lugar de, por ejemplo, a la Biblia o a la tradición, en nuestro caso, ¿no? Bueno, en nuestro caso, eso no es exactamente así. Ahí hay que hacer unos matices para empezar, porque son las tres cosas: autoridad, pero en un sentido distinto. Podemos hablar de la autoridad interpretativa y podemos hablar de la autoridad revelativa. La revelativa la encontramos en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Tradición encontramos autoridad revelativa, y el magisterio, en cambio, es autoridad interpretativa. Entonces estamos hablando de dos especies distintas. Y debido a esto, pues, si es que no se tiene en cuenta, justamente se llega a conclusiones equivocadas. Entonces no es que le damos prioridad como tal. La prioridad, o sea, no existe como tal. Si es que quisiéramos ver un orden cronológico, obviamente es antes la autoridad revelativa y después la autoridad interpretativa. Pero la autoridad interpretativa precisamente viene a interpretarlo, o sea, darle el sentido correcto a la autoridad revelativa, claro, para que así podamos tener la verdad delante de nosotros, ¿no? En lugar de estar creyendo en falsedades, en lugar de estar creyendo en energías. Pero no entiendo eso cómo socava realmente la cosmovisión católica, protestante, perdón. O sea, realmente es algo que ustedes... yo creo que hay que ceñirnos. Él no quiso objetar, fue un comentario mío que acepto pero la corrección. Aquí, hermanos, yo creo que aquí hay que ir al grano, a la cuestión de la doctrina, porque en el fondo, ¿qué verdad vamos a conocer concerniente a Cristo? El significado, que es Cristo, cuál es el compendio de doctrinas que hay que creer y cuál es el que hay que rechazar. No sé si me hago entender. Si nosotros creemos que los cuatro somos asistidos o inspirados parcialmente, y yo estoy definiendo A, el profe Miquel no A, Eleazar A y B, y Cristian menos A menos B, y en el mismo sentido, en el mismo momento, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Como está pasando ahora, los católicos profesan una doctrina, los protestantes en general profesan miles de doctrinas. ¿Quién tiene la verdad? Y todos dicen que están asistidos por el Espíritu Santo y que están leyendo la Biblia. ¿Ustedes están viendo el problema que hay? ¿Cómo hacemos para respetar el principio de no contradicción por honor a la verdad en la cuestión doctrinal? ¿A quién está realmente, en este caso voy a utilizar esos términos que usted está utilizando, inspirando parcialmente el Espíritu Santo? No sé si me hago entender. Entonces, vamos a llevarlo al punto. Yo no sé, señor, pero para mí, yo puedo que esté equivocado en esto lo que voy a decir, pero para mí el Espíritu Santo no va a estar inspirando a otras personas que no estén en su iglesia para definir cuestiones de fe, de doctrina. Me parece a mí. Dígame si estoy equivocado en los comentarios, que los voy a leer todos. Punto doctrinal, porque en el fondo es la cuestión, o sea. Claro, de hecho, justo también me dirigí ahí a ese otro supuesto erróneo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahora, Cristian, que diciendo, o sea, tratando de decir más o menos lo mismo que decía Eleazar, terminabas diciendo que no sabemos, ¿no? O sea, esa es tu conclusión. No sabemos cuándo uno está siendo inspirado especialmente y cuándo no. Y dado que uno no puede tener la certeza, entonces, pues, directamente decimos, no, mira, magisterio no participa de la infalibilidad y por lo tanto, pues simplemente nos quedamos con la Biblia. Eso es lo que dijiste. No, exactamente. Si quieres responder, Cristian, primero. Lo dijo así más o menos, ¿cómo que no? Repite lo que dijiste. Repite, Cristian, a ver. Claro, realmente hay que entender el propósito o el alcance que tiene el magisterio. Yo siempre distingo infalibilidad autoridad epistémica y autoridad deóntica. Si bien es cierto que el magisterio posee en cierta manera una autoridad deóntica, te señala lo correcto e incorrecto, cierto tipo de principios por los cuales se debe regir tanto la interpretación, el actuar, la praxis, bueno, todo este tipo de cuestiones dentro de la iglesia. Realmente solamente la escritura tiene autoridad epistémica. O sea, la escritura de forma material contiene todas las verdades necesarias y esenciales para la salvación del hombre. Ahora, la iglesia, dado que tiene una autoridad deóntica, se encarga de regular, interpretar, dirigir, pero obviamente desde nuestra cosmovisión, aunque... ¿Qué fue lo que él dijo? Espérate. Que tiene una autoridad deóntica. Espérate aquí. Y esenciales para la salvación del hombre. Ahora, la iglesia, dado que tiene una autoridad deóntica, la iglesia tiene la autoridad. Espérate, ¿qué fue lo que dijo? Está aceptando. Para la salvación del hombre. Ojo. Ahora, la iglesia, dado que tiene una autoridad deóntica, se encarga de regular, interpretar, dirigir, pero obviamente desde nuestra cosmovisión, aunque... ¡Wow! Aceptó, señores. Cristian Osorio aceptó que la iglesia tiene autoridad para interpretar, para dirigir, para regir. Claro, si la iglesia tiene esa autoridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos?
identificar cuál es esa iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Buscando en la historia cuál es la iglesia que estaba, la que existía, qué creían los primeros cristianos. Esa iglesia, Jesús dijo que no se iba a destruir, que iba a permanecer. Esa iglesia tiene que tener 2000 años. Wow, pero es buenísimo lo que él dijo. Él no se dio cuenta. Vamos a ver ahora. Ahí lo van a atacar Hugo y Michele. Vamos a ver, señores. Escuchen esto. Interpretar, dirigir, pero obviamente desde nuestra cosmovisión, aunque... Cristian, déjame interpelar ahí, Cristian. Perdón. ¿Quién tiene la auténtica autoridad para interpretar esa revelación? ¡Uy! ¿Y por qué? Cuando te refieres a la iglesia, ¿a qué te refieres? No, los maestros. Obviamente eso ya... ¿Cuáles maestros? ¿Cuáles? Los que el Espíritu Santo ha colocado dentro de la iglesia. ¿Desde cuándo y dónde están? Bueno, los carismas, yo no soy el indicado para decirte Dios a quién constituye y por qué constituye a un apóstol o un profeta. Creo que podemos ver el efecto y partiendo de ese efecto ¿Cómo son nombrados en la iglesia? ¿Cómo? Podemos señalar, ejemplo, Pablo. Pablo realmente no hubo un apóstol que señaló la autoridad de Pablo, pero viendo el efecto del carisma que Dios había puesto en él, las personas pudieron reconocer si verdaderamente este es apóstol de Jesucristo, aunque nadie lo señaló. ¿Sí me entiendes? Así pasa igualmente en las comunidades cristianas. No estoy de acuerdo con que nadie lo señaló, porque aunque Cristo lo haya elegido a él, la iglesia sí lo señaló. En Hechos 13 está, Hechos 12:3 o 13:3. Entonces, yo vuelvo y te pregunto. Él era apóstol antes de que la iglesia lo señalara. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es mi punto. Pablo era apóstol. Y Pablo dijo, no, yo no quiero coro con la iglesia, con la primera iglesia que existía, con la única, con Pedro, Juan y todos los otros. Pablo tuvo que bajar donde los apóstoles y a darle declaraciones de por qué era lo que él profesaba. Lo que él profesaba. Y Pablo y Pedro y todos los apóstoles estaban como extraños. Decían, ¿será verdad que este es un apóstol? El Señor lo eligió, ¿será verdad? Y ellos ayunaron y el Espíritu Santo les reveló que le aparten a Pablo y a Bernabé para las obras que las obras que Jesús, que Dios lo eligió a Pablo y a Bernabé. Y entonces los apóstoles le imponen las manos, los reconocen y lo enviado. A Pablo tuvieron que enviarlo, aunque ya Dios lo aceptó, Dios lo reconoció, lo apartó. Pablo tuvo que ir donde los apóstoles y le impusieron las manos y lo enviaron. ¿Quién? Los apóstoles. La autoridad que dejó Jesús, la autoridad que dejó Dios. No es así de que yo tengo una revelación que el Señor me eligió para yo dirigir esta iglesia en este barrio, en este país. No, es así, no. Tiene que haber una autoridad que te envíe. Ese es mi punto. La iglesia señala. Entonces, entonces, pero por ejemplo, ¿dónde está ese apóstol en el siglo II, siglo III, ese legítimo maestro? Por ejemplo, los que se reunieron en el concilio de Nicea eran legítimos maestros. Sí. Sí, claro. ¿Auténticos? Es que, ¿qué entiendes tú por auténticos? Realmente esa sería la pregunta. En el derecho yo lo entiendo como el derecho positivo, auténtico porque alguien le ha otorgado la autoridad y no se le... Exacto, alguien le ha otorgado esa autoridad. ¿Quién la otorga? Un apóstol que fue nombrado por Jesús. El apóstol nombra a otra persona, como pasó con Pedro, con Bernabé, con Pablo, con Timoteo, con muchos de ahí en adelante. En el derecho yo lo entiendo como el derecho positivo, auténtico porque alguien le ha otorgado la autoridad y no se la ha otorgado él a sí mismo. Exacto, como los protestantes, que ellos mismos se otorgan la autoridad. El pastor Pepe renta un local y dice que eres pastor, que es un ministro de Dios. ¿Y quién lo nombró? ¿Se entiende? O sea, una autoridad anterior. En pocas palabras, yo te estoy trayendo a la mesa el canon 4 de Nicea. Mira, el problema es el siguiente. Si tú atribuyes, mira, te puse un caso concreto. Pablo no hubo una autoridad externa o distinta a Dios, el cual le otorgó autoridad, pero eso no significa que en Pablo no existiera una autoridad docente. Entonces, por lo tanto, la autoridad procede de Dios. Pero según la revelación, Cristian, pero según la revelación, Hechos de los Apóstoles, yo sé que Cristo lo instituyó, pero la revelación no dice solamente esa parte. También dice la parte donde la jerarquía de la iglesia le ha impuesto las manos y lo ha mandado a hacer unas cuestiones. Óyeme, es que Hugo es muy bueno, Hugo es duro. El protestante coge esa partecita que el Señor eligió, Dios eligió a Pablo. Recuerden que ya Pablo
cuando el Señor lo elige, ya el Señor se había ido. Se le presentó, fue. Y entonces el protestante dice, pero si a Pablo lo eligieron, a mí también el Señor me llamó a dirigir esta iglesia o a poner una iglesia allí. Pero no, se le está olvidando la partecita de que el Señor, ese Pablo fue a donde los apóstoles para que le impongan las manos, para que los reconocieran como apóstol, aunque ya el Señor lo había reconocido. Es que el Señor nos rompe sus reglas, señores. Dios nos rompe sus reglas. ¿Por qué Pablo tiene que ir a donde los apóstoles? Escuchen lo que dice Hugo, escuchen. Yo sé que Cristo lo instituyó, pero la revelación no dice solamente esa parte. También dice la parte donde la jerarquía de la iglesia le ha impuesto las manos y lo ha mandado a hacer unas cuestiones. Entre ellas predicar. ¿Se entiende? Claro, pero cuestión que va a pasar según San Clemente con los demás. Y va a ser lo mismo que va a pasar con el canon 4, 5, 6 de Nicea. Entonces, pero así reconocemos la autenticidad. Esa autoridad está, digamos, a ver. ¿cuál es la palabra? Se me parece un momento, condicionada. La autoridad de un obispo está condicionada. ¿Cómo así? Ejemplo, herejía, ¿pierde esa autoridad? Puede perderla, sí. ¿Lo ves? Entonces, en última instancia, la autoridad depende de factores externos a él. Entre esas, enseñar. Autoridad per se se sigue del hecho de que enseñe. Pero desde el puede perderla, pero siempre va a ser apóstol o enviado. Marco legítimo, hablo desde el marco legítimo, ¿no? Mira, ¿estamos de acuerdo? Realmente te propuse un caso muy puntual donde podemos ver a alguien que, sin ser reconocido directamente por la iglesia, posee autoridad. Pero el detalle. ¿Cómo es sin ser reconocido por la iglesia? Pero la iglesia lo reconoció, ahí es que está el detalle. A Pablo lo reconoció la iglesia. Primero fue Dios que lo eligió, claro que sí. Pero Pablo no dice, yo no quiero nada que ver con los apóstoles ni con aquella iglesia. El Señor me eligió y a ellos que se vayan a la M todo. No fue así, señores. Pablo va donde los apóstoles, se integra. Por eso es que dice, el Señor, en Hechos 2:47, y el Señor agrega cada día a la iglesia lo que van a ser salvos. Lo agrega a esa iglesia. No es que todo el mundo por su lado va a hacer lo que quiera, no. El detalle, Cristian, aquí yo te preguntaría algo. Entonces vamos a desmenuzar cómo sabemos nosotros qué es herejía y qué no es herejía según la historia de la iglesia. Según el cristianismo. Es que realmente no, o sea, mira, la cosmovisión protestante dice que realmente no tenemos certeza sobre eso. O sea, lo que podemos hacer es aproximaciones. Porque realmente, ejemplo, tienes que reconocerme que te desprendes del primer milenio del cristianismo. Uy. No, realmente no, porque el primer milenio tenemos a una iglesia ortodoxa que señala como herejes a los latinos por enseñar el filioque. Entonces, realmente en el fondo, cada quien determina qué es hereje. Hablé del primer milenio, ¿eh? Eso no es cierto. Pero el tema del filioque nace incluso en el primer milenio, desemboca en el segundo. Ahí tienes algunos ortodoxos, claro. No todos los ortodoxos. No todos. No importa, igualmente la autoridad de la iglesia ortodoxa no depende de esos unos, depende de ese todo que se reunió y señaló por concilio de que era una herejía lo que señalaban los latinos. Entonces, es que ese es el punto. El tema de la herejía o la no herejía depende de cada comunidad. A los ojos de ustedes, yo soy un hereje. A los ojos míos, tú puedes ser un hereje. A los ojos de los ortodoxos, ustedes y nosotros somos herejes. Claro, el protestante dice que los católicos son los herejes y los católicos están desde el año, como dice un protestante por ahí, el siglo cero. El tema de la herejía realmente es algo subjetivo, dada nuestra limitación epistémica. Esa es la realidad que tenemos y es la realidad a la cual nos tenemos que someter. Cristian, según el concilio de Nicea y los concilios hasta el séptimo concilio, no es así. O sea, sabemos quién es hereje porque la iglesia con auténticos maestros ha definido quién es hereje y quién no es hereje. Uy. Por ejemplo, para ti, alguien que crea como creen los arrianos es herejía, ¿creer el arrianismo es herejía para ti? Sí. Claro, para mí sí. Para mí, ¿Quién lo definió? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Jesús. ¿Cuál es esa? Ahí está el detalle. No, ¿O quién lo ha definido? En su momento, claro, lo definió la iglesia católica en su conjunto, pero por supuesto yo me adhiero a ello. ¿Con qué autoridad lo eligió la iglesia católica? Uy, ¿con qué autoridad esa iglesia dijo que ese grupo son herejes? ¿Con qué autoridad? Si los protestantes dicen que esa iglesia es hereje, que está enseñando, que es apóstata, que es la gran ramera, ¿con qué autoridad? Esa está muy buena, Hugo. En su conjunto, pero por supuesto yo me adhiero a ello. ¿Con qué autoridad lo eligió la iglesia católica? Pero es que no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de... La autoridad legítima me señala a mí la ortodoxía, o sea, porque ellos definen la ortodoxía. Mira, tú dijiste la palabra correcta. Legitimidad no es lo mismo que autoridad en el sentido absoluto. ¿Cómo así? Ejemplo, el gobierno tiene una autoridad legítima,
por supuesto, pero yo no puedo decir de que si el gobierno determina que es correcto el aborto, por supuesto yo me debo suscribir a eso. En cierta manera, aunque existe una autoridad legítima. La iglesia de Jesús no va a determinar cosas que sean herejías. Déjese de eso. Está asistida por el Espíritu Santo. A los protestantes se le olvida eso. Por encima de esa autoridad legítima existe una autoridad mayor a la cual yo me debo someter como cristiano. Lo mismo pasa con la iglesia. En ese caso la autoridad es Dios. Exactamente, lo mismo pasa con la iglesia puede determinar, ejemplo, vamos a suponer que un gobierno determina de que el aborto es incorrecto. De acuerdo, perfecto, porque va en consonancia con lo que yo creo. Vamos a suponer ahora de que existe otro gobierno que determina de que el aborto es correcto. No. Pero tú estás hablando de un gobierno. Hablemos de la iglesia. La iglesia tiene una asistencia. Ahí es donde ellos se pierden. Por supuesto que no. Lo mismo pasa con la iglesia. Van a haber momentos en la iglesia que dice No, lo veo ahí. Llevó ese ejemplo de que del gobierno, que lo llevó a la iglesia. Y está muy mal, porque la iglesia tiene una asistencia por el Espíritu Santo. Nunca lo va a dejar solo el Espíritu Santo. Nunca, señores. La iglesia es columna invaluable de la verdad. En la iglesia puede haber una persona, un grupo que esté errado, que esté equivocado, y la iglesia por eso va a hacer concilio y van a determinar qué es lo que tienen que hacer, cuál es la postura correcta. ¿Cuándo el protestante va a entender eso? Que el aborto es correcto. No, por supuesto que no. Lo mismo pasa con la iglesia. Van a haber momentos en la iglesia que dice, los nestorianos son herejes. Perfecto, creo que estamos de acuerdo. Van a decir, creo que debes suscribirte y creer de que si no vas a misa un domingo, estás en pecado mortal. No estoy de acuerdo. ¿Quién ha dicho eso? De acuerdo con eso. Entonces, en última instancia, Dios ¿Qué es esto? Es la autoridad máxima y desde la cual yo... ¿Cuándo la iglesia ha dicho eso? Dirimos ciertas cuestiones de fe y moral. Por supuesto, tengo la revelación especial, la escritura. Pero la iglesia sí tiene la analogía. Muy mala, muy mala. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento por la razón, por el cual tú eres capaz de, una vez que eres capaz de hacer la abstracción de la naturaleza de un ente específico, ser capaz de entender cuál es su causa final y en virtud de su causa final saber qué es bueno y qué es malo. Otra cosa, en cambio, es en teología. En teología las cosas funcionan de modo distinto. Tú necesitas de un intermediario necesariamente porque no tienes acceso a Dios. Y si no tienes acceso a Dios, entonces necesitas a ese instrumento de Dios a través del cual eres capaz de conocer cuál es la naturaleza, en este caso, de la iglesia. Y poder... ¿Por qué la iglesia no se puede equivocar? Se lo voy a explicar breve. La iglesia fue... El Señor elige a unas personas, a 12. Esos 12 son la iglesia. No iglesia invisible, son personas reales y visibles. Esas personas son la iglesia. Luego esa iglesia va a crecer, pero tiene la asistencia del Espíritu Santo y esa iglesia nunca va a enseñar herejía, porque si esa iglesia comienza a enseñar herejía, entonces no cumple el mandato que el Señor le mandó. Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado y ahí yo estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el fin estará Jesús siempre con ellos, con esa iglesia. Y le mandó el Espíritu Santo para que lo asistan, para que no se equivoquen. Esa iglesia no se va a equivocar. Ahora, van a venir otras iglesias que sí se van a equivocar, que sí van a estar errados, que van a traer doctrina distinta, como ya ustedes saben que ha pasado. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué yo me voy a meter a otra iglesia? Yo lo que tengo es que identificar esa iglesia, de dónde viene, cuántos años tiene, cuál es la verdadera iglesia. Eso es lo que yo tengo que hacer y ya, después que yo identifique esa iglesia, yo voy con los ojos cerrados, ve así. Esa iglesia que haga lo que quiera, porque yo creo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor la instituyó y la dejó. No es que cuando los apóstoles mueren, los apóstoles ya se murieron todos, ya esa iglesia se acabó. No, porque si es así, entonces no se cumple lo que Jesús dijo, que nada iba a destruir esa iglesia, que no se iba a acabar. Esa iglesia instituyó más personas, esa iglesia dejó sucesión y esa sucesión también va a asistir al Espíritu Santo. El protestante está muy, pero muy mal, señores. Díganme ustedes qué opinan, si estoy equivocado, sí o no. Poder saber qué es bueno y qué es malo en la iglesia. Entonces, en el caso del aborto, que tú decías, yo soy capaz de decir, el aborto es malo, o independientemente de lo que me diga cualquier tipo de autoridad legítima, ¿no? Por ejemplo, como el gobierno de turno, porque en la naturaleza se nos dice exactamente cuál es la causa final de ese ente, en este caso de la persona. Y por lo tanto, yo no necesito de un intermediario que me diga eso es bueno o eso es malo. En el caso de Dios, en cambio, no, porque la ciencia divina la conoce solamente Dios. Y nosotros somos capaces de conocer la ciencia divina solamente a partir de lo que Él, por medio de sus intermediarios, quiera darnos a conocer.
No hay otro modo de poder saber cuál es la ciencia divina. Entonces, en este caso, con respecto a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para poder saber cómo tiene que funcionar, a menos que yo me quiera convertir en una autócrata que decida, que determine yo, en virtud de mi subjetivismo, cómo tiene que funcionar la iglesia o cómo no tiene que funcionar la iglesia, a menos que sea así, pues la única manera de saber cómo tiene que funcionar la iglesia de Dios en cuanto que es de Dios es preguntándole a Dios. El problema es que tú no le puedes preguntar a Dios, o al menos sí se lo puedes preguntar, pero ¿cómo te lo va a contestar? A menos que yo oré y yo sentí bien y yo sentí que la iglesia estaba equivocada y por eso fundo una. No, no es así. Él te conteste cómo lo hizo. ¿Y cómo sabes que la escritura es correcta? ¿Cómo sabes que la escritura es efectivamente que viene de Dios o no? ¿Cómo lo sabes? Claro. Bueno, ese tema ya lo hemos dialogado mucho. Ese tema es algo que es bastante... A ver, te voy a poner un ejemplo simple. Sí, ese tema medio complicado. ¿Cómo sabemos de que el Pentateuco es palabra de Dios? Simplemente porque Jesús lo dijo. O sea, la autoridad que señala la inspiración. Eso es otro error, ¿no? Que Jesús haya validado algunas cosas no quiere decir que necesariamente haya validado el todo. Ojo. Claro. A ver. ¿Se entiende? Ojo. Fui muy puntual. Dije el Pentateuco. Claro. Mira, fui muy puntual. Dije el Pentateuco. Pero Cristian, ¿por qué no lo traes a lo fáctico, a lo real? O sea, en este caso, somos cristianos. Partimos de un biblión. Es más, te lo concedería con el Nuevo Testamento. Mira, eso me parece deshonesto lo que estás haciendo. Porque el mismo Plasencia, en el debate que estás analizando, o puso sobre la mesa el tema del Nuevo Testamento. Es irónico. ¿Ustedes cómo saben que son 27 libros en el Nuevo Testamento? Bueno, porque no hablamos de todo la escritura, de todo el libro. por eso te digo, bueno, ¿cómo sabemos los 73 libros? No, mira, es que realmente es que no es necesario. El tema del cierre del canon no es fundamental para señalar de que la escritura, independientemente de ese contenido que haya dentro de esa escritura, es infalible, porque el mismo Cristo señala, y realmente nunca señaló una autoridad en la cual, de forma singular, como lo hay en la escritura, también existe ese tipo de autoridad. ¿Cómo fue? Solamente Jesús dijo de la escritura. Vamos a decir de que no sabemos ¡qué lío! El contenido total de esa escritura. Esa escritura es inquebrantable. No pasará cielo y tierra hasta que se cumpla hasta la última iota de esa escritura. Entonces, por lo tanto, dado que la escritura que Jesús señala es inquebrantable, se cumplirá en su plenitud, en su totalidad, y dado de que ella da testimonio del mismo Jesucristo y su ministerio y por supuesto todo lo que es el evangelio, yo no puedo señalar otra autoridad porque Jesús no la señaló de tal manera. Nunca dijo, mira, esta autoridad o este conjunto de personas. ¿Cómo fue que Jesús que no, espérate? Ministerio y por supuesto todo lo que es el evangelio, yo no puedo señalar otra autoridad porque Jesús no la señaló de tal manera. Nunca dijo, mira, esta autoridad o este conjunto de personas nunca se van a equivocar en lo que enseñan. No, realmente no existe. ¿Cómo que no? Pero este muchacho estaba durmiendo en el diálogo o no ha leído la Biblia. Tal cosa. A ver, Cristian, o sea, no, yo sé que Hugo va a hacer que él despierte porque está diciendo una barrabasada aquí. Tú no interpretas que cuando Cristo dijo a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, les dejo el Paráclito para que los lleve a toda verdad y que se cumplen los mismos hechos de los apóstoles, se cumplen. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien estas cosas. Claro, y él no lo ve. ¿Qué razón tiene que Cristo haya dejado unos documentos o que el Espíritu Santo haya produjo un influjo en los hagiógrafos y tengamos estos documentos y haya dejado maestro? ¿Para qué entonces fue? Pero a la hora de acercarnos a los documentos, ¿cómo sabemos cuáles son las doctrinas correctas? Cuando tú vas, yo voy, tú defines o concluyes A y yo no A. ¿Quién dice no, espérate? Quien está equivocado es él, tú tienes la razón. ¿Cuál es el árbitro que dice esto es así? Esto es lo que tú tienes que creer. La postura correcta es esta. ¿Qué maestro te dice eso en la iglesia de Jesús? Bueno, pues los maestros que están en la iglesia de Jesús, la única iglesia, no puede que se diga que yo voy a interpretar por mi lado y tú vas a interpretar por tu lado. No, así no es. No sé si me hago entender. No importa la doctrina. Hugo, te quiero preguntar a ti, a Hugo y a Michele. Te quiero preguntar. En el Antiguo Testamento hubo salvación. Allí, pero antes quedó pendiente, qué pena, responderle a Michele para ser honestos con la declaración que hice. Incluso por eso mencioné que quería preguntarles a ustedes, porque honestamente eso me lo expresó un católico, ¿no? Que en las 3 fuentes de autoridad que maneja el catolicismo romano, perdonen que vaya otra vez atrás, pero desarrollaron otra conversación, él dijo que el magisterio está en primer lugar para interpretar tradición y escritura.
pero Michele dijo que no, que son las tres autoritativamente de manera igualitaria. Así que acepto mi error porque me dejé llevar por la interpretación de un católico. Y bueno, para ser honestos, pues los católicos son los que tienen que explicar su estructura epistemológica. Eso en primer lugar. En segundo lugar... Ya, perdón. Dijiste que un católico te dijo que la autoridad máxima para interpretar la Biblia era el magisterio. Me dijo que entre las tres fuentes de autoridad que manejan, el magisterio está en primer lugar porque interpreta la escritura y la tradición. No, eso está raro. Yo lo repetí, pero no es honesto porque verdaderamente no consulta a ningún erudito católico y si ustedes, bueno, lo aclaran, pues mucho mejor. Simplemente quiero aclarar eso. Yo te lo aclaro rápido, o sea, hablar de tres fuentes... Creo que Michele lo aclaró, por eso quería simplemente expresar, pues, por qué lo expresé de esa manera. Pero lo aclaró, ¿no? Sí, bueno, profe, a ver, profe Michele, adelante. Yo sí lo aclaré, pero a ver, para que esto no se vea como una contradicción entre católicos, ¿ok? Hay que entender desde, digamos, relativo a qué, relativo cuál es el referente por el cual se dice que es autoridad principal o no, ¿ok? Decimos que una cosa es la causa, otra cosa en cambio es el principio, ¿no? Por ejemplo, en filosofía decimos que la metafísica se encarga de estudiar los primeros principios y las últimas causas. ¿Okay? Pero no es que necesariamente, o sea, ese orden que se da hace que los principios digamos, se pongan por encima de la causa. Simplemente es que depende desde cuál es el punto de referencia y el relativo a este es que vamos a decir primero el uno, primero el otro. Entonces, con respecto a la autoridad. Bueno, desde los primeros principios, sí, tendríamos el magisterio. Pero desde lo que serían, en cambio, las últimas causas, diríamos que son escritura y tradición. ¿En qué sentido? En el sentido de que, de nuevo, depende desde qué lado estamos viendo la moneda. ¿Ok? Porque si es con respecto a interpretación, obviamente sí, el magisterio es, digamos, autoridad principal en este caso. Pero si es que estamos hablando... Está raro ahí la definición de Michele. Autoridad principal, me parece que ahí está un poquito como equivocado. De revelación, el magisterio no viene a revelar. El magisterio lo que hace es darles el sentido a la revelación ahí para que nosotros podamos entenderlo correctamente. Ahí sí. Entonces, si ponemos como punto de referente a la revelación, entonces escritura y tradición son los principales. Depende desde qué parte lo estamos viendo. No lo expresé mal, porque tú dijiste que dije algo inconsistente. No, yo dije otra cosa. En términos de interpretación, que el magisterio se encarga de interpretar la escritura y la tradición, ¿no? En ese sentido sí, pero mi matiz fue otro. Mi matiz fue que tenemos dos especies de autoridad distintas. Perfecto. Pero una cosa es la autoridad distinta. Está como raro, espérate. Me equivoqué entonces en lo que yo estaba expresando, como tú ahí hiciste acotación, ¿no? No, sí, por eso que yo dije, sí, luego, si quieres, luego cuando... Sí, yo te corregiría ahí la fuente. Yo te corregiría el tema de hablar de tres fuentes. No se puede hablar de que la Biblia, la tradición y el magisterio son fuentes. Exacto, eso es lo que yo digo. Ahí Michele, ahí como que falleció un poquito. Es fuente, no se puede hablar de que la Biblia, la tradición y el magisterio son fuentes. Fuente es una sola, según el magisterio es una, que es Dios, que es Cristo, que es la revelación misma, ¿no? Se automanifiesta. Que la iglesia es fuente de autoridad y la escritura es fuente de autoridad. A ver, no es que cuando tú hablas fuente de autoridad, yo me imagino una fuente de la cual extraes autoridad. Cuando tú utilizas la frase fuente de autoridad, tú vas a la fuente y agarras de allí autoridad. No. Nosotros creemos que la tradición es autoridad en tanto y cuanto regla. Esto, entre paréntesis, es Biblia, que es tradición escrita, y tradición oral, que es lo que ha definido la iglesia en tanto de fe divina y fe católica. Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos como fuente de autoridad. Es consistente. Yo semánticamente no le veo parandón a decir fuente de autoridad, porque fuente es de donde de ahí saco la autoridad. Exacto. De donde emana la autoridad. No es que emana, es que es autoridad en tanto y cuanto regla. Y el magisterio es autoridad en tanto y cuanto... En teología analítica, que me encanta, Hugo, precisamente, es autoridad, pero eso no exime que emana autoridad de ella, porque si es autoridad es para que puede emanar la autoridad. No veo la contradicción. Te lo entendería si es autoridad, pero no va a ser autoritativa, entonces ¿qué sentido tiene? Te lo entendería en el sentido de Cristo, que él, por ser autoridad, delega autoridad. ¿Ves? Tú eres el jefe de tu familia, te vas y tú le delegas a tu hijo mayor autoridad, mientras tú no estás, algo así. Y ejerce sí, autoridad. te lo entendería. También. Claro, pero en ese sentido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del magisterio, el magisterio es la autoridad en tanto cuanto
es árbitro, intérprete, para aplicar, explicitar y enseñar la regla. Exacto. La tradición es autoridad en tanto y cuanto que es regla. ¿Ve? Entonces son autoridades distintas. Claro. Distintas. Sí, no, Muy bien, señores. Hasta aquí voy a dejar el video. Si usted quiere ver el debate completo, la charla completa, le dejaré el link aquí en la descripción de Hugo Ariza. Me encanta el canal de Hugo, así que vayan, suscríbanse al canal de Hugo y díganme qué opinan ustedes de todo lo que se dijo aquí en este debate conversatorio. Díganme qué opinan ustedes de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.